El deseado de todas las gentes, capítulo 48. ¿Quién es el mayor? Al volver a Capernaum, Jesús no se dirigió a los lugares bien conocidos donde había enseñado a la gente, sino que con sus discípulos buscó silenciosamente la casa que habría de ser su hogar provisorio. Durante el resto de su estada en Galilea, se proponía instruir a los discípulos más bien que trabajar por las multitudes. Durante el viaje por Galilea, Cristo nuevamente había procurado preparar la mente de sus discípulos para las escenas que les esperaban. Les había dicho que debía subir a Jerusalén para morir y resucitar. Y les había anunciado el hecho extraño y terrible de que iba a ser entregado en manos de sus enemigos. Aún así, los discípulos no comprendieron su palabra. Aunque la sombra de un gran pesar había caído sobre ellos, el espíritu de rivalidad tuvo cabida en su corazón. Disputaban entre sí acerca de quién sería considerado el mayor en el reino. Pensaban ocultar la disensión a Jesús y no se mantenían como de costumbre cerca de él, sino que permanecían rezagados, de manera que él iba delante de ellos cuando entraron en Capernaum. Jesús leía sus pensamientos y anhelaba aconsejarlos e instruirlos, pero esperó para ello una hora de tranquilidad, cuando estuviesen con su corazón dispuesto para recibir sus palabras. A poco de llegar a la ciudad, el cobrador del impuesto para el templo vino a Pedro con la pregunta: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Este tributo no era un impuesto civil, sino una contribución religiosa exigida anualmente a cada judío para el sostén del templo. El negarse a pagar el tributo sería considerado como deslealtad al templo. En la estima de los rabinos, un pecado muy grave. La actitud del Salvador hacia las leyes rabínicas y sus claras reprensiones a los defensores de la tradición ofrecían un pretexto para acusarlo de estar tratando de destruir el servicio del templo. Ahora sus enemigos vieron una oportunidad para desacreditarlo. En el cobrador del tributo encontraron a un aliado dispuesto. Pedro vio en la pregunta del cobrador una insinuación de sospecha acerca de la lealtad de Cristo hacia el templo. Celoso del honor de su maestro, contestó apresuradamente, sin consultarlo, que Jesús pagaría el tributo. Pero Pedro había comprendido tan solo parcialmente el propósito del indagador. Ciertas clases de personas estaban exentas de pagar el tributo. En el tiempo de Moisés, cuando los levitas fueron puestos aparte
para el servicio del santuario, no les fue dada herencia entre el pueblo. El Señor dijo: Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad. En los días de Cristo, los sacerdotes y levitas todavía eran considerados como dedicados especialmente al templo, y no se requería de ellos que diesen la contribución anual para su sostén. También los profetas estaban exentos de ese pago. Al requerir el tributo de Jesús, los rabinos negaban su derecho como profeta o maestro y lo trataban como lo hacían con una persona común. Si se negaba a pagar el tributo, ello sería presentado como deslealtad al templo, mientras que por otro lado, el pago justificaría la actitud que asumían al no reconocerlo como profeta. Tan solo poco tiempo antes, Pedro había reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, pero ahora perdió la oportunidad para hacer resaltar el carácter de su maestro. Por su respuesta al cobrador de que Jesús pagaría el tributo, sancionó virtualmente el falso concepto que de él estaban tratando de difundir los sacerdotes y príncipes. Cuando Pedro entró en la casa, el Salvador no se refirió a lo que había sucedido, sino que preguntó: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús dijo: luego los hijos están exentos. Mientras que los habitantes de un país tienen que pagar impuesto para sostener a su rey, los hijos del monarca son eximidos. Así también Israel, el profeso pueblo de Dios, debía sostener su culto. Así también Israel, el profeso pueblo de Dios, debía sostener su culto. Pero Jesús, el Hijo de Dios, no se hallaba bajo esa obligación. Si los sacerdotes y levitas estaban exentos por su relación con el templo, con cuánta más razón el ser para quien el templo era la casa de su Padre. Si Jesús hubiese pagado el tributo sin protestar, habría reconocido virtualmente la justicia del pedido y así habría negado su divinidad. Pero aunque consideró apropiado satisfacer la demanda, negó la pretensión sobre la cual se basaba. Al proveer para el pago del tributo, dio evidencia de su carácter divino. Quedó de manifiesto que él era uno con Dios y por tanto
no se hallaba bajo tributo como mero súbdito del reino. Indicó a Pedro: ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Aunque había revestido su divinidad con la humanidad, en este milagro reveló su gloria. Era evidente que era quien había declarado por medio de David: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Aunque Jesús demostró claramente que no se hallaba bajo la obligación de pagar tributo, no entró en controversia alguna con los judíos acerca del asunto, porque ellos hubieran interpretado mal sus palabras y las habrían vuelto contra él. Antes de ofenderlos, reteniendo el tributo, hizo aquello que no se le podía exigir con justicia. Esta lección iba a ser de gran valor para sus discípulos. Pronto se iban a realizar los notables cambios en su relación con el servicio del templo, y Cristo les enseñó a no colocarse innecesariamente en antagonismo con el orden establecido. Aunque Jesús demostró claramente que no se hallaba bajo la obligación de pagar tributo, no entró en controversia alguna con los judíos acerca del asunto, porque ellos hubieran interpretado mal sus palabras y las habrían vuelto contra él. Antes de ofenderlos reteniendo el tributo, hizo aquello que no se le podía exigir con justicia. Esta lección iba a ser de gran valor para sus discípulos. Pronto se iban a realizar notables cambios en su relación con el servicio del templo, y Cristo les enseñó a no colocarse innecesariamente en antagonismo con el orden establecido. Hasta donde les fuese posible, debían evitar el dar ocasión para que su fe fuese mal interpretada. Aunque los cristianos no han de sacrificar un solo principio de la verdad, deben evitar la controversia siempre que sea posible. Cuando Cristo y los discípulos estuvieron solos en la casa, mientras Pedro se había ido al mar, Jesús llamó a los otros así y les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? La presencia de Jesús y su pregunta dieron al asunto un matiz enteramente diferente del que les había parecido que tenía mientras disputaban por el camino. La vergüenza y un sentimiento de condenación
los indujo a guardar silencio. Jesús les había dicho que iba a morir por ellos, y la ambición egoísta de ellos ofrecía un doloroso contraste con el amor altruista que él manifestaba. Cuando Jesús les dijo que iba a morir y resucitar, trataba de entablar una conversación con ellos acerca de la gran prueba de su fe. Si hubiesen estado listos para recibir lo que deseaba hacerles conocer, se habrían ahorrado amarga angustia y desesperación. Sus palabras les habrían impartido consuelo en la hora de duelo y desilusión. Pero aunque había hablado muy claramente de lo que le esperaba, la mención de que pronto iba a ir a Jerusalén reanimó en ellos la esperanza de que se estuviese por establecer el reino. Y eso los indujo a preguntarse quiénes desempeñarían los cargos más elevados. Al volver Pedro del mar, los discípulos le hablaron de la pregunta del Salvador, y al fin uno se atrevió a preguntar a Jesús: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? El Salvador reunió a sus discípulos en derredor de sí y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Tenían estas palabras una solemnidad y un carácter impresionante que los discípulos distaban mucho de comprender. Ellos no podían ver lo que Cristo discernía. No entendían la naturaleza del reino de Cristo, y esta ignorancia era la aparente causa de su disputa. Pero la causa verdadera yacía más profunda. El Salvador reunió a sus discípulos en derredor de sí y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Tenían estas palabras una solemnidad y un carácter impresionante que los discípulos distaban mucho de comprender. Ellos no podían ver lo que Cristo discernía. No entendían la naturaleza del reino de Cristo, y esta ignorancia era la aparente causa de su disputa. Pero la causa verdadera yacía más profunda. Al explicar la naturaleza del reino, Cristo podía apaciguar por un tiempo su disputa, pero esto no afectaría la causa fundamental. Aún después de haber recibido el conocimiento más completo, cualquier cuestión de preferencia podría renovar la dificultad, y el desastre podría amenazar a la Iglesia después de la partida de Cristo. La lucha por el puesto más elevado era la manifestación del mismo espíritu que diera origen a la gran controversia en los mundos superiores
e hiciera bajar a Cristo del cielo para morir. La lucha por el puesto más elevado era la manifestación del mismo espíritu que diera origen a la gran controversia en los mundos superiores e hiciera bajar a Cristo del cielo para morir. Surgió delante de él una visión de Lucifer, el hijo del alba, que superaba en gloria a todos los ángeles que rodeaban el trono y estaba unido al Hijo de Dios por los vínculos más íntimos. Lucifer había dicho: seré semejante al Altísimo, y su deseo de exaltación había introducido la lucha en los atrios celestiales y desterrado una multitud de las huestes de Dios. Si Lucifer hubiese deseado realmente ser como el Altísimo, jamás habría abandonado el puesto que le había sido señalado en el cielo, porque el Espíritu del Altísimo se manifiesta sirviendo abnegadamente. Si Lucifer hubiese deseado realmente ser como el Altísimo, jamás habría abandonado el puesto que le había sido señalado en el cielo, porque el Espíritu del Altísimo se manifiesta sirviendo abnegadamente. Lucifer deseaba el poder de Dios, pero no su carácter. Buscaba para sí el lugar más alto, y todo ser impulsado por su espíritu hará lo mismo. Lucifer deseaba el poder de Dios, pero no su carácter. Buscaba para sí el lugar más alto. Buscaba para sí el lugar más alto, y todo ser impulsado por su espíritu hará lo mismo. Así resultarán inevitables la alienación, la discordia y la contención. El dominio viene a ser el premio del más fuerte. El reino de Satanás es un reino de fuerza. Cada uno mira al otro como un obstáculo para su propio progreso, o como un escalón para poder trepar a un puesto más elevado. Mientras Lucifer consideró como presa deseable el ser igual a Dios, Cristo, el exaltado, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mientras Lucifer consideró como presa deseable el ser igual a Dios, Cristo, el exaltado, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En estos momentos le esperaba la cruz, y sus propios discípulos estaban tan llenos de egoísmo,
del mismo principio que rige el reino de Satanás, y no podían sentir simpatía por su Señor, ni siquiera entenderlo, mientras les hablaba de su humillación por ellos. Muy tiernamente, aunque con énfasis solemne, Jesús trató de corregir el mal. Les mostró cuál es el principio que rige en el reino de los cielos y en qué consiste la verdadera grandeza, según las normas celestiales. Los que eran impulsados por el orgullo y el amor a la distinción pensaban en sí mismos y en la recompensa que habrían de recibir, más bien que en cómo podían devolver a Dios los dones que habían recibido. No tendrían cabida en el reino de los cielos, porque estaban identificados con las filas de Satanás. Antes del honor está la humildad. Para ocupar un lugar elevado ante los hombres, el cielo elige al obrero que, como Juan el Bautista, asume un lugar humilde delante de Dios. El discípulo que más se asemeja a un niño es el más eficiente en la labor para Dios. Los seres celestiales pueden cooperar con aquel que no trata de ensalzarse a sí mismo, sino de salvar almas. El que siente más profundamente su necesidad de la ayuda divina, la pedirá, y el Espíritu Santo le dará vislumbres de Jesús que fortalecerán y elevarán su alma. Saldrá de la comunión con Cristo para trabajar en favor de los que perecen en sus pecados. Está ungido para su misión y tiene éxito donde muchos de los sabios e intelectuales preparados fracasarían. Pero cuando los hombres se exalzan a sí mismos y se consideran necesarios para el éxito del gran plan de Dios, el Señor los desecha. Queda demostrado que el Señor no depende de ellos. Antes del honor está la humildad. Para ocupar un lugar elevado ante los hombres, el cielo elige al obrero que, como Juan el Bautista, asume un lugar humilde delante de Dios. El discípulo que más se asemeja a un niño es el más eficiente en la labor para Dios. Los seres celestiales pueden cooperar con aquel que no trata de ensalzarse a sí mismo, sino de salvar almas. El que siente más profundamente su necesidad de la ayuda divina, la pedirá, y el Espíritu Santo le dará vislumbres de Jesús que fortalecerán y elevarán su alma. Saldrá de la comunión con Cristo para trabajar en favor de los que perecen en sus pecados. Está ungido para su misión y tiene éxito donde muchos de los sabios e intelectuales preparados
fracasarían. Pero cuando los hombres se ensalzan a sí mismos y se consideran necesarios para el éxito del gran plan de Dios, el Señor los desecha. Queda demostrado que el Señor no depende de ellos. La obra no se detiene porque ellos sean separados de ella, sino que sigue adelante con mayor poder. No era suficiente que los discípulos de Jesús fuesen instruidos en cuanto a la naturaleza de su reino. Lo que necesitaban era un cambio de corazón que los pusiese en armonía con sus principios. No era suficiente que los discípulos de Jesús fuesen instruidos en cuanto a la naturaleza de su reino. Lo que necesitaban era un cambio de corazón que los pusiese en armonía con sus principios. Llamando a un niñito así, Jesús los puso en medio de ellos y luego, rodeándolo tiernamente con sus brazos, dijo: a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. La sencillez, el olvido de sí mismo y el amor confiado del niñito son los atributos que el cielo aprecia. Son las características de la verdadera grandeza. La sencillez, el olvido de sí mismo y el amor confiado del niñito son los atributos que el cielo aprecia. Son las características de la verdadera grandeza. Jesús volvió a explicar a sus discípulos que su reino no se caracterizaba por la dignidad y ostentación terrenales. A los pies de Jesús se olvidan todas estas distinciones. Se ve a los ricos y a los pobres, a los sabios y a los ignorantes, mutuamente cercanos, sin pensamiento alguno de casta ni de preeminencia mundanal. Allí todos se encuentran como almas compradas por la sangre de Jesús, y todos por igual subordinados al ser que los redimió para Dios. El alma sincera y contrita es preciosa a la vista de Dios. Él pone su señal sobre los hombres, no según su jerarquía, ni su riqueza, ni por su grandeza intelectual, sino por su unidad con Cristo. El Señor de gloria queda satisfecho con los que son mansos y humildes de corazón. David dijo: me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad, como un elemento del carácter humano. Me ha engrandecido. Me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Dijo Jesús: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies.
pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Las palabras del Salvador despertaron en los discípulos un sentimiento de desconfianza propia. En su respuesta, él no había indicado a nadie en particular, pero Juan se sintió inducido a preguntar si en cierto caso su acción había sido correcta. Con el espíritu de un niño, presentó el asunto ante Jesús. Dijo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Santiago y Juan habían pensado que al reprimir a ese hombre tenían en cuenta el honor de su Señor, pero empezaban a ver que habían sido celosos por la propia. Santiago y Juan habían pensado que al reprimir a ese hombre tenían en cuenta el honor de su Señor, pero empezaban a ver que habían sido celosos por la propia. Reconociendo su error, aceptaron la reprensión de Jesús. No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Ninguno de los que en alguna forma se manifestaban amistosos con Cristo debía ser repelido. Había muchos que estaban profundamente conmovidos por el carácter y la obra de Cristo y cuyo corazón se estaba abriendo a Él con fe. Y los discípulos, que no podían leer los motivos, debían tener cuidado de no desalentar a esas almas. Cuando Jesús ya no estuviese personalmente entre ellos y la obra quedase en sus manos, no debían participar de un espíritu estrecho y exclusivista, sino manifestar la misma abarcante simpatía que habían visto en su Maestro. El hecho de que alguno no obre en todas las cosas conforme a nuestra idea y opiniones personales, no nos justifica para prohibirle que trabaje para Dios. Cristo es el gran Maestro. Nosotros no hemos de juzgar ni dar órdenes, sino que cada uno debe sentarse con humildad a los pies de Jesús y aprender de Él. Cada alma a la cual Dios ha hecho voluntaria es su conducto por medio del cual Cristo revelará su amor perdonador. Cuán cuidadosos debemos ser para no desalentar a uno de los que transmiten la luz de Dios, con el fin de no interceptar los rayos que Él quiere hacer brillar sobre el mundo. Cuán cuidadosos debemos ser para no desalentar a uno de los que transmiten la luz de Dios, con el fin de no interceptar los rayos que Él quiere hacer brillar sobre el mundo. La dureza y frialdad manifestadas por un discípulo hacia una persona a la que Cristo estaba atrayendo, un acto como el de Juan, al prohibir a otro que realizase milagros en nombre de Cristo, podía desviar sus pies
hacia la senda del enemigo y causar la pérdida de un alma. Jesús dijo que antes de hacer una cosa semejante, mejor sería que se le atase una piedra de molino al cuello y se lo arrojase al mar. Y añadió: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y si tu pie te fuese ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno. ¿Por qué empleó Jesús este lenguaje vehemente que no podría haber sido más enérgico? Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Habrán de tener sus discípulos menos consideración por las almas de sus semejantes que la manifestada por la majestad del cielo? Cada alma costó un precio infinito. Y cuán terrible es el pecado de apartar a un alma de Cristo, de manera y cuán terrible es el pecado de apartar un alma de Cristo, de manera que para ella el amor, la humillación y la agonía del Salvador hayan sido vanos. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. El mundo, inspirado por Satanás, se opondrá seguramente a los que siguen a Cristo y tratará de destruir su fe. Pero ay de aquel que lleve el nombre de Cristo y sin embargo sea hallado haciendo esa obra. Nuestro Señor queda avergonzado por quienes aseveran servirle, pero representan falsamente su carácter. Y multitudes son engañadas y conducidas hacia sendas falsas. Cualquier hábito o práctica que pueda inducir a pecar y atraer deshonra sobre Cristo debe ser desechado, cueste lo que costare. Lo que deshonra a Dios no puede beneficiar al alma. La bendición del cielo no puede acompañar a un hombre que viole los eternos principios de lo recto. Y un pecado acariciado es suficiente para lograr la degradación del carácter y extraviar a otros. Si para salvar el cuerpo de la muerte uno se cortaría un pie o una mano, aún se arrancaría un ojo, ¿con cuánto más fervor debiéramos desechar el pecado que trae muerte al alma? En el ceremonial del templo se añadía sal a todo sacrificio. Eso, como la ofrenda del incienso, significaba que únicamente la justicia de Cristo podía ser el culto aceptable para Cristo. Refiriéndose a esa práctica, Jesús dijo: todo sacrificio
el ceremonial del templo se añadía sal a todo sacrificio. Eso, como la ofrenda del incienso, significaba que únicamente la justicia de Cristo podía ser el culto aceptable para Dios. Refiriéndose a esa práctica, Jesús dijo: todo sacrificio será salado con sal. Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Todos los que quieran presentar sacrificio todo sacrificio será salado con sal. Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Todos los que quieran presentarse en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, deben recibir la sal que salva, la justicia de nuestro Salvador. Entonces vienen a ser la sal de la tierra, que restringe el mal entre los hombres, así como la sal preserva de la corrupción. Entonces vienen a ser la sal de la tierra, que restringe el mal entre los hombres, así como la sal preserva de la corrupción. Pero si la sal ha perdido su sabor, si no hay más que una profesión de piedad, sin el amor de Cristo no hay poder para el bien. La vida no puede ejercer una influencia salvadora sobre el mundo. Jesús dice: vuestra energía y eficiencia en la edificación de mi reino depende de que reciban mi espíritu. Deben participar de mi gracia para ser sabor de vida para vida. Entonces no habrá rivalidad ni esfuerzo para complacerse a sí mismo, ni se deseará el puesto más alto. Poseerán ese amor que no busca lo suyo, sino que otro se enriquezca. Fije el pecador arrepentido sus ojos en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y contemplándolo irá cambiando. Su temor se trueca en gozo, sus dudas en esperanza, brota la gratitud. El corazón de piedra se quebranta, una oleada de amor inunda el alma. Cristo es en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Cuando vemos a Jesús, varón de dolores y experimentado en quebrantos, trabajando para salvar a los perdidos, despreciado, escarnecido, ridiculizado, moviéndose de una ciudad a otra hasta cumplir su misión, cuando lo contemplamos en el Getsemaní, transpirando gruesas gotas de sangre y muriendo en agonía sobre la cruz, cuando veamos eso, ya no reconoceremos el clamor del yo. Mirando a Jesús, nos avergonzaremos de nuestra frialdad, nuestro letargo, nuestro egoísmo. Estaremos dispuestos a hacer cualquier cosa o nada para así servir de todo corazón al Maestro. Nos regocijará el llevar la cruz en pos de Jesús, el sufrir pruebas, vergüenza o persecución por su causa amada. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. A nadie que crea en Cristo se lo debe tener en poco, aun cuando su fe sea débil
y sus pasos vacilen como los de un niñito. Todo lo que nos da ventaja sobre otro, sea la educación o el refinamiento, la nobleza de carácter, el entrenamiento cristiano o la experiencia religiosa, nos impone una deuda para con los menos favorecidos. Y debemos servirlos en cuanto esté en nuestro poder. Los ángeles de gloria que contemplan el rostro del Padre en el cielo se gozan en servir a sus pequeñuelos. Las almas temblorosas que tal vez tienen muchos rasgos de carácter censurables les son especialmente encargadas. Hay siempre ángeles presentes donde más se los necesita, con quienes tienen que pelear la batalla más dura contra el yo y cuyo ambiente es más desalentador. Y los verdaderos seguidores de Cristo cooperarán en ese ministerio. Si alguno de esos pequeñuelos fuese vencido y obrase mal contra nosotros, es nuestro deber procurar su restauración. No esperemos que haga el primer esfuerzo para la reconciliación. Cristo pregunta: ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Si alguno de esos pequeñuelos fuese vencido y obrase mal contra nosotros, es nuestro deber procurar su restauración. No esperemos que haga el primer esfuerzo para la reconciliación. Cristo pregunta: ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que le encuentra, de cierto os digo, que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ve al que yerra y repréndelo estando tú y él solos. No lo avergüences exponiendo su falta a otros, ni deshonres a Cristo haciendo público el pecado o error de quien lleva su nombre. Con frecuencia hay que decir claramente la verdad al que yerra. Debe inducírsele a ver su error para que se reforme. Pero no hemos de juzgarlo ni condenarlo. No intentemos justificarnos. Sean todos nuestros esfuerzos para recobrarlo. Para tratar las heridas del alma se necesita el tacto más delicado, la más fina sensibilidad. Lo único que puede valernos en esto es el amor que fluye del que sufrió en el Calvario. Con ternura compasiva, trate el hermano con el hermano, sabiendo que si tiene éxito, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pero aún este esfuerzo puede ser infructuoso. Entonces dijo Jesús:
Toma aún contigo a uno o dos. Puede ser que su influencia unida prevalezca donde la del primero no tuvo éxito. No siendo partes en la dificultad, habrá más probabilidad de que obren imparcialmente, y este hecho dará a su consejo mayor peso para el que yerra. Si no quiere escucharlos, entonces, pero no antes, se debe presentar el asunto a todo el cuerpo de creyentes. Únanse los miembros de la Iglesia como representantes de Cristo en oración y súplica amante, para que el ofensor pueda ser restaurado. El Espíritu Santo hablará a través de sus siervos, suplicando al descarriado que vuelva a Dios. El apóstol Pablo, hablando por inspiración, dice: como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El que rechaza este esfuerzo conjunto en su favor, ha roto el vínculo que lo une a Cristo, y así se ha separado de la comunión de la Iglesia. Desde entonces, dijo Jesús, ténganlo por gentil y publicano, pero no se lo ha de considerar como separado de la misericordia de Dios. No lo han de despreciar ni descuidar los que antes eran sus hermanos, sino tratar con ternura y compasión, como una de las ovejas perdidas a las que todavía Cristo está procurando traer a su redil. La instrucción de Cristo en cuanto al trato con los que yerran repite en forma más específica la enseñanza dada a Israel a través de Moisés. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. La instrucción de Cristo en cuanto al trato con los que yerran repite en forma más específica la enseñanza dada a Israel a través de Moisés. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Quiere decir que si uno descuida el deber que Cristo ordenó en cuanto a tratar de restaurar a quienes están en error y pecado, se hace partícipe del pecado. Somos tan responsables de los males que podríamos haber detenido como si los hubiésemos cometido nosotros mismos. Somos tan responsables de los males que podríamos haber detenido como si los hubiésemos cometido nosotros mismos. Pero debemos mostrarle el error al que lo hizo. No debemos hacer de ello un asunto de comentario y crítica entre nosotros mismos. Ni siquiera después que haya sido expuesto a la Iglesia nos es permitido repetirlo a otros. El conocimiento de las faltas de los cristianos será tan solo una piedra de tropiezo para el mundo incrédulo. Y espaciándonos en esas cosas, solo podemos recibir daño nosotros mismos, porque por medio de la contemplación somos transformados. Pero debemos mostrarle el error al que lo hizo. No debemos hacer de ello un asunto de comentario
y crítica entre nosotros mismos. Ni siquiera después que haya sido expuesto a la iglesia nos es permitido repetirlo a otros. El conocimiento de las faltas de los cristianos será tan solo una piedra de tropiezo para el mundo incrédulo. Y espaciándonos en esas cosas, solo podemos recibir daño nosotros mismos, porque por medio de la contemplación somos transformados. Mientras tratamos de corregir los errores de un hermano, el Espíritu de Cristo nos inducirá a escudarlo, tanto como sea posible, de la crítica aún de sus propios hermanos, y tanto más de la censura del mundo incrédulo. Nosotros mismos erramos y necesitamos la compasión y el perdón de Cristo, y Él nos invita a tratarnos mutuamente como deseamos que Él nos trate. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Obren como embajadores del cielo, y lo que resulte de vuestro trabajo será para la eternidad. Pero no hemos de llevar esta gran responsabilidad solos. Cristo mora donde quiera que se obedezca su palabra con corazón sincero. No solo está presente en las asambleas de la iglesia, sino que estará donde quiera que sus discípulos, por poco que sean, se reúnan en su nombre. Y dice: si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Jesús dice: mi Padre que está en los cielos, como para recordar a sus discípulos que mientras que por su humanidad está vinculado con ellos y participa de sus pruebas y simpatiza con ellos en sus sufrimientos, por su divinidad está conectado con el trono del infinito. Admirable garantía. Los seres celestiales se unen con los hombres en compasión y labor para la salvación de lo que estaba perdido. Y todo el poder del cielo se pone en combinación con la capacidad humana para atraer a las almas a Cristo. Jesús dice: mi Padre que está en los cielos, como para recordar a sus discípulos que mientras que por su humanidad está vinculado con ellos y participa de sus pruebas y simpatiza con ellos en sus sufrimientos, por su divinidad está conectado con el trono del infinito. Admirable garantía. Los seres celestiales se unen con los hombres en compasión y labor para la salvación de lo que estaba perdido. Y todo el poder del cielo se pone en combinación con la capacidad humana para atraer a las almas a Cristo.